marco que tenemos dentro del sector para precisar, ¿no? Tenemos la Ley General de Turismo. La Ley General de Turismo es la que delimita, ¿no?, el alcance de la materia del sector del turismo en el país. Pero a partir de esta norma, donde se dispone que los prestadores de servicios turísticos deben contar con normas específicas, especiales. Esto en razón de que tiene una confluencia de normas de orden técnico como de orden jurídico. Y eso no es impedimento precisamente para valerse de normas generales que también están establecidas dentro del derecho. Pero a veces nos quedamos en el tema de la propina desde el momento que el consumidor decide pagarlo. Pregunta, ¿y ese dinero estamos seguros que va a llegar a su destinatario? Ese es otro gran problema. Ese es otro problema. ¿Y por qué? Porque además para que haya esa propina es porque debe preexistir un acuerdo entre los trabajadores con el empleador. Pero yo quiero un restaurante temático. Es que eso no existe, pues. Eso no existe. Eso es la práctica, pero no está en la regulación, en la legislación. Ese es el caso también de los restaurantes, que solamente pueden ser categorizados de 1 a 5 tenedores, si es que así tú lo solicitas. Y si quieres utilizar la mención de turístico, porque tampoco no es cuestión que pongo mi letrero turístico y lo veo bonito, pongo por ahí a alguien que va y le digo es turístico. No es así. Además de estar categorizado, debes también poner algunos de los requisitos específicos para cumplir con esa finalidad. Es que el lenguaje es muy técnico. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Grigley. Soy Hugo Mendoza, ya estamos por Grigley TV todos los martes a partir de las 7 de la noche en todas las plataformas digitales. El día de hoy vamos a tratar un tema que es, creo yo, también bastante importante tocar, sobre todo en nuestro país, que queremos impulsar nuestros lugares turísticos, nuestra gastronomía. También hay que recordar que tenemos una de las maravillas del mundo ya declarada hace varios años como Machu Picchu, etcétera, etcétera. Me refiero al tema del turismo. Y como no podía ser ajeno, también existe una rama del derecho que trata sobre el derecho turístico. Y para ello vamos a hablar con el doctor Manuel Burga Solar, a quien hemos invitado porque es especialista en la materia, pero además también abogado especialista en el derecho constitucional, derecho del consumidor, derecho turístico, sobre todo lo relacionado en el hospedaje y restaurantes, quien además ha publicado un libro denominado Derecho Turístico Hospedaje en la editorial Grigley. Para quienes estén interesados en la obra puedan adquirirlo en la editorial, repito, Grigley. Para ello, como repito, hemos invitado al doctor Manuel Burga Solar. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Doctor Hugo Mendoza, un placer encontrarme en esta tribuna que no solamente difunde un tema sensible, de importancia, que identifica mucho a nuestro país. No nos olvidemos que Perú es considerado un destino turístico cultural en el mundo y que además de las riquezas y las potencialidades turísticas, también lo tenemos en el medio ambiente. Entonces, definitivamente, la imagen del país y los prestadores de servicios turísticos requieren demostrar, transparentar calidad e idoneidad en la prestación de los mismos. Correcto. Justo con lo que acaba de mencionar, el tema turístico. Nuestro país es una de las principales motores de la economía de nuestro país, me refiero, es el tema turístico, ¿no? Siempre se está buscando incentivar tanto el turismo interno como externo, o sea, que vengan los extranjeros a nuestro país, y una muestra de ello es que se acaba de inaugurar también el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez para poder tener mayor afluencia de turistas del extranjero que puedan llegar a nuestro país. Entonces, con esto quiero decir que el tema turístico no es un tema menor en nuestro país, es un tema muy importante. Y más importante aún es poder tocarlo desde el punto de vista del derecho, que es lo que usted hace en su libro. Entonces, en esa línea, le quería preguntar
un poco que nos comente del contenido de su libro Derecho Turístico y Hospedaje, que es sobre esto último, el contrato de hospedaje al cual usted hace un estudio un poco más especializado en el libro. Sí, en efecto, ¿no? El marco que tenemos dentro del sector para precisar, ¿no? Tenemos la Ley General de Turismo. La Ley General de Turismo es la que delimita, ¿no? El alcance de la materia del sector del turismo en el país. Pero a partir de esta norma, donde se dispone que los prestadores de servicios turísticos deben contar con normas específicas, especiales. Esto en razón de que tiene una confluencia de normas de orden técnico como de orden jurídico. Y eso no es impedimento precisamente para valerse de normas generales que también están establecidas dentro del derecho. Pero existe una particularidad en el caso del hospedaje. ¿Por qué? Porque todos los prestadores de servicios turísticos en el país deberían estar regulados mediante reglamento aprobado por decreto supremo que está en manos del Ejecutivo, a través del MINCETUR, Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo. Pero decía que en el caso del hospedaje es algo muy especial. ¿Y por qué? Porque todos los prestadores decían cuentan con un reglamento, pero el hospedaje, además de esas disposiciones técnicas y jurídicas dentro de la materia, cuenta con una mención especial dentro del Código Civil. Si bien es cierto, el Código Civil ya trata los contratos de servicios, no es menos cierto que el contrato de hospedaje también está contemplado en el Código Civil. Recordemos, nuestro Código Civil es de los años 80, 1984, y pese al tiempo que ha transcurrido, y en aquella época se proyectaba ya, había más interés en lo empresarial, había una proyección, un crecimiento, una innovación, que inclusive fue también recogido en la Constitución del 79. Recordemos que la primera oportunidad que se recoge la figura de la empresa a nivel constitucional fue con la Constitución de 1979, en el régimen económico. Y claro, no ha sido distinto el tratamiento que le ha dado de manera muy especial el Código Civil. Es más, de todos los prestadores de servicios turísticos, el contrato de hospedaje es el único que señala específicamente una actividad dentro del sector turismo. Y es importante destacar que en el Perú los prestadores de servicios turísticos están dentro del sector turismo y están subordinados no solamente a las normas de la materia, sino al MINCETUR, al Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, que en el Perú, institucionalmente, cuenta con el reconocimiento de un despacho viceministerial precisamente en turismo. Estas son razones fundamentales para que quien habla decidiera desarrollarlos en ese orden. No solamente el aspecto general, doctrinario de las características como todo contrato, hacer justificable su tratamiento especial, abordar el reglamento sectorial, pero fundamentalmente no descuidar el aspecto civil, ya aludido con el código, el aspecto empresarial, en todas las alternativas que ofrece nuestro ordenamiento jurídico, el tema administrativo, porque estamos sujetos a procedimientos, por ejemplo, para quien ostente la titularidad de un hospedaje, pues podría optar porque este fuese clasificado y o categorizado, porque los hospedajes de Perú no es obligatorio que cuenten con clase ni categoría, basta con que cumplan con ciertas condiciones mínimas. Eso tiene que ver con la parte administrativa, pero también es cierto que va de la mano con las normas sectoriales, como mencionaba, y además con un tema de consumo, porque el turista, en este caso el huésped, o por ejemplo cuando mencionaba, doctor, el tema de los restaurantes, tenemos también a los comensales, que no son sino los destinatarios finales de la colocación de estos servicios en el mercado. Y finalmente le damos un aspecto muy sensible, diríamos humanista, que también tiene sus aspectos de connotación penal. Me estoy refiriendo a los problemas que surgen de la trata de personas y de la es decir, la explotación sexual de niños y adolescentes, en donde lamentablemente se distorsiona la finalidad noble que tiene el turismo y que lamentablemente muchos prestadores de servicios turísticos terminan presentándose como facilitadores en la comisión de estos delitos. O sea, definitivamente es un trabajo donde hay esta convergencia de ramas del derecho
es muy complejo, pero sobre todo, como digo, todos estos tienen como un común denominador, una parte sensible que hace justificable, que me permita trastocarlo en los derechos humanos. Correcto. Menciona el tema del hospedaje, el contrato del hospedaje en el reglamento y ya en el mismo, la propia mención en el Código Civil. Y eso me llama a preguntar para que todos los que nos están viendo puedan conocer un poco más. ¿Cuál es la naturaleza y a la vez cuál es la finalidad que ha tenido el Código Civil de hacer esa mención específica sobre el tema del contrato de hospedaje? ¿Qué es lo que se buscaba? ¿Cuál fue el espíritu de la norma? ¿Cuál es el espíritu de la norma para regularlo, nada menos en el Código Civil como un contrato específico? Sí, precisamente, esto es lo que despierta bastante inquietud, ¿no? Porque precisamente el espíritu de la norma busca eso, ¿no? Hacer justificable. ¿Qué motivó al legislador para poder proyectarlo de esa manera? Yo subrayo fundamentalmente es el tema empresarial. Ya desde los años 80, y lo aludí con la Constitución del 79, ya se veía una proyección distinta, ¿no? El Perú estaba cambiando, salíamos de la dictadura, ¿no? Entonces había una serie de iniciativas. No nos olvidemos también, se venía dando el cambio en la parte empresarial con la Ley General de Sociedades, ¿no? Circunstancias que enriquecían un poco el panorama, ya preexistía la ley de la IRL, ¿no? De la empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, todo eso considero de que contribuyó para que haya también una mención especial. Claro, el carácter nominativo y además que sea tipificado con sus propias disposiciones. Definitivamente mucho tiene que ver que hay ciertas particularidades. Y no solamente en hospedaje, sino en turismo en general, realmente le da un toque especial. ¿Por qué? Porque hablar y atreverse a postular, a contribuir a enriquecer el derecho, sino a innovar, pues ciertamente es muy difícil. Eso no se logra de la noche a la mañana. Se va consolidando poco a poco en el desarrollo del tiempo, una serie de experiencias, no solamente decía técnicas, sino jurídicas, y que iban fortaleciendo de que exista de manera reconocida, que se le valore de manera especial. Ahora, definitivamente tiene disposiciones que le son propias, pero también, decía, convergen otra serie de disposiciones que tienen que ver con la finalidad que dé el hospedaje. No nos olvidemos que el hospedaje no se detiene solamente en el alojamiento no permanente, que es la característica esencial, sino que también pueden darse servicios complementarios. El tema de la alimentación, el tema de la lavandería, ¿no? Seguridad, ¿no? Por ejemplo, entre otros. Entonces, quiere decir que efectivamente tiene particularidades, pero tiene una relación con otras ramas del derecho y también con otras instituciones, ¿no? Ligadas al derecho en general, ¿no? Al derecho en general y a otras materias. Correcto. Entonces, conforme nos viene explicando, y que claro, el Código Civil de 1984 ya tener, digamos así, la visión de regular de manera específica el contrato del hospedaje, teniendo en cuenta la Constitución que dice del 79 y que ya el Perú comenzaba a tener ciertas características de la iniciativa privada, pero podríamos decir fue bastante visionario. Bueno, la comisión que generó este código y sobre todo finalmente que se promulgue con este decreto legislativo, hubo un tanto de visión hacia el futuro, ¿no? Porque los que un poco conocemos nuestra historia reciente, en el año 84, si bien es cierto, salíamos, como usted comentó, de una dictadura, no es menos cierto que también a partir del 84 entramos con el primer gobierno de Alan García y toda la inflación que vino, el terrorismo, con el tema del gobierno de Fujimori. Entonces, si bien estaba regulado, pero todavía pareciera que no estábamos bien preparados para recibir este aspecto turístico como una potencia económica como tal, sino después ya de muchos años, cuando se vino un poco después del 2000, si se quiere, una armonía en la convivencia social peruana, es donde se comienza a consolidar con mayor fuerza, ¿no? Y ahora más que nunca, entonces,
Más bien ahora diríamos, y ahí viene mi siguiente pregunta, teniendo la característica esencial que nos menciona el hospedaje, que es no pernoctar de manera no permanente y todo lo demás. Ahora también tenemos no solamente dentro de esa característica de hospedaje esencial, ahora vemos también que existen Airbnbs, ¿no? Que también calificaría como hospedaje, ¿no? Calificaría como hospedaje atendiendo a esa definición más esencial que nos acaba de hacer. Qué interesante, pero qué importante, digamos, resaltar el contexto. Qué importante, vemos que ahí hay una sintonía también. Efectivamente. A ver, recordando un poquito esa revisión histórica, me ha hecho reflexionar sobre el tema en cuanto, por ejemplo, cuando hay estos nuevos aires, ¿no? En el tema empresarial, el régimen económico que se inicia con la Constitución del 79, que ha sido perfectible en el tiempo y deriva ya en la Constitución que tenemos ahora de 1993, pero lo cierto es que previo a ello hubo la necesidad de muchos ajustes. Por ejemplo, ahí lo menciono también en el trabajo, hay normatividad que se refiere en casos de una deficitaria capacidad de oferta de alojamiento en el interior del país. Y entonces se permitía que instituciones, ¿no? Por ejemplo, universidades, institutos, ¿no? O los padres de familia, aunque las normas en esa época inclusive aludían a un jefe de familia, que obviamente en estos tiempos ya no podemos, digamos, adherirnos a dicha expresión, suena un poco machista, ¿no? Pero se contemplaba esa posibilidad como una situación excepcional. Otra cosa, no nos olvidemos que también, se había mencionado en los años 90, se desprendió el Estado de los llamados hoteles de turistas en el Perú. Por ejemplo, y que seguramente si hubiéramos tenido ya una visión empresarial mucho anterior y el Estado tener la capacidad suficiente para poder explotar debidamente, ¿no? A los hospedajes, seguramente no se hubiera desprendido el Estado peruano, ¿no? Pero fueron circunstancias que se presentaron. Es más, en el Código Civil se alude que la responsabilidad del hospedante se hace extensiva a quienes presten subordinadamente servicios en él. Y se hace mención explícita a los trabajadores que puedan ser no solamente subordinados, sino familiares de su entorno. Claro, todo eso nos hace tener una visión del carácter mucho más doméstico, familiaridad, ¿no? La confianza. Pero eso ha cambiado. O sea, es un cambio, pero tremendo, que no lo visualizábamos en esa época. Y ahora vemos que hay técnicos y licenciados en turismo y hotelería que evidentemente tienen una visión mucho mejor, más profesional, ¿no? Y que responde también a, como decía, a una serie de requerimientos técnicos y profesionales. Pero aún más, porque ahora se exige. Hay muchos celos. Si bien es cierto, hay condiciones mínimas, pero también hay, para los que deseen ostentar clase y o categoría, pero también dentro de esta normatividad se valora mucho la prestación de la infraestructura. O sea, ¿con qué infraestructura contamos? Equipamiento y los servicios. Porque yo cuando me voy a alojar, yo no pienso solamente en la habitación que voy a ocupar. Decía que hay muchos servicios que son complementarios y mi impresión no va a ser solamente por el lugar donde voy a ir a pernoctar, sino voy a recibir efectivamente la comodidad, la infraestructura, ¿cierto? El mobiliario, los servicios, pero de la mano con los temas de consumo, que casualmente en la Constitución del 79 sí se aludía, pero no con la descripción que después aparece con la Constitución del 93, sobre todo basándose en la información, salud y seguridad, vemos que es un tema importante también dentro de los hospedajes. Ahora voy a la segunda parte de la pregunta. Me pongo a pensar, a ver, ¿y qué pasa con el contrato de arrendamiento? Porque ahí sí hay ánimo de permanencia. Y yo no voy a recibir la administración de quien me lo ofrece. No, yo sabré cómo lo conservo,
responderé ante el pago por el suministro de los servicios que tienen que ver con el inmueble. Claro, no es el caso del hospedaje. Y la otra pregunta era el tema del Airbnb. Y que alguna vez, conversando con representantes de algunos gremios dentro del sector turismo, inclusive se llegó a calificar como que sería una competencia desleal. Entonces yo me permití decir que primero es lo que está establecido en la norma. Era tan subjetivo como decirme, sí, pero yo quisiera invertir y poner en el Perú un hotel de 7 estrellas. Ah, caramba, suena interesante, fascinante. Sí, pero en Perú está legislado hasta 5 estrellas. Entonces, por más que tú digas que tu infraestructura es sobresaliente, ¿no?, que supera con creces a las exigencias normativas en el Perú, pero para el Perú, simple y llanamente es hasta un hotel de 5 estrellas. Entonces, lo propio sucede con el Airbnb, porque además de que no contamos con una regulación, no está enmarcado dentro del sector turismo. Entonces, mal se podría hablar de una competencia desleal. Es una situación sui generis que ha surgido y sobre la marcha nos ha cogido pues desprevenidos, pero también tiene sentido lógico. Quienes tenemos esta formación jurídica sabemos que primero son los hechos y después viene el derecho. O sea, no, el derecho no se puede adelantar a los acontecimientos. Entonces, sí, nos llama a reflexión y la verdad, por eso es que esto motiva y es realmente fascinante. ¿Por qué? Porque hasta quienes no son abogados, cuando se conversan sobre estos temas, ellos realmente sacan a la luz todas sus experiencias y sus conocimientos técnicos y profesionales dentro del sector turismo y del hospedaje. Y yo siempre digo hospedaje, no digo hotelería. Inclusive la denominación en muchas universidades se dice turismo hotelería, ¿no? Y yo siempre suelo hacer la aclaración, ¿no? Porque el hospedaje es la expresión genérica. De ahí se desprende la hospitalidad, ¿sí?, y los hospitales para fines de salud, aunque tengan en común ambos dar atención. Claro, aunque actualmente utilizar una denominación u otra como hospedaje u hotel ya se usa, lo digo yo desde mi desconocimiento, claro está, leo hospedaje, menor categoría. Léase hotel, mayor categoría, pero usted ahora nos está aclarando que una cosa no tiene nada que ver con lo, no es que porque se llame hospedaje sea de menor categoría, sino el hospedaje en su definición más primigenia es lo que usted nos acaba de mencionar, ¿no? Y no desmerece porque se llame hospedaje sea menos que lo que el 15 llame hotel. Ciertamente, ¿no? A no ser que nosotros querramos hablar con un lenguaje ya más exquisito, respondiendo a ese tecnicismo, ¿no? Y hablemos de hostal, hotel, aparotel, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, digamos, albergue, tenemos una variedad de manifestaciones. Pensiones. Y a veces nos permitimos entonces, ¿no?, calificar hasta si tiene un propósito, como el caso de los restaurantes, ¿no? No, pero yo quiero un restaurante temático. Es que eso no existe, pues. Eso no existe. Eso es la práctica, pero no está en la regulación, en la legislación. Ese es el caso también de los restaurantes, que solamente pueden ser categorizados de 1 a 5 tenedores, si es que así tú lo solicitas. Y si quieres utilizar la mención de turístico, porque tampoco no es cuestión que pongo mi letrero turístico y ya, y lo veo bonito, pongo por ahí a alguien que va y le digo es turístico. No es así. Además de estar categorizado, debes también poner algunos de los requisitos específicos para cumplir con esa finalidad. Es que el lenguaje es muy técnico. Ahora, también mencionaba y estaba pensando en el tema de la definición de hospedaje, hospitalidad, ¿no?, de las responsabilidades subordinadas, incluso los familiares y todo cómo se concibe el hospedaje. Y me ponía a pensar de los Airbnb, ¿no? Cómo el tema del Internet, ¿no?, ha traído tantos avances y tantas transformaciones en muchos servicios, tanto de la venta del e-commerce, de la venta de supermercados, ¿no? Todo lo que se hace por página web, ¿no? Ahora se puede comprar de Amazon, de Temu, de muchas páginas y te vienen productos de todo el mundo con una facilidad, ya no hay fronteras.
Entonces, ¿por qué hago este preámbulo? Porque en el Airbnb, así como el hospedaje estaba definido con esa familiaridad que se concebía, ahora con los Airbnb, todo lo que uno alquila, pues ya no hay, es bastante impersonal, ¿no? Porque todo es por correo, te dan un código, tú llegas, nadie te entrega la llave, marcas el código y accedes y sales y no hay nadie quien te recibe ni nadie quien te atienda. Entonces, tiene ya una particularidad muy, muy propia, impersonal, diríamos, y se ha perdido ya ese sentido de hospitalidad de lo que es concebido, como es concebido el hospedaje, el Airbnb. Muy bien, muy acertado ese comentario y me hace recuperar el tema de ese trato personalizado. En el caso, es cierto, los proveedores, a la luz de los temas de consumo, pueden hacerlo de manera física, presencial, o también puede ser ahora de manera virtual. Pero para poder determinar que son proveedores precisamente es que sean habituales. Si hay habitualidad en cualquiera de los dos escenarios, son proveedores. Y desde el punto de vista de turismo, son prestadores de servicios turísticos específicamente. Sí, pero el trato personalizado no está en riesgo con la intervención, el apoyo, la facilitación que nos permite la tecnología. Ahora, hay un detalle, porque en el caso de los hospedajes, siempre vamos a necesitar, pese a que podamos utilizar esta serie de herramientas virtuales, siempre vamos a tener que disponer de un espacio físico. O sea, finalmente, el huésped, además que va a ser una persona natural, física. ¿Por qué? Porque en la relación contractual entre el hospedante y el huésped, sí, puede darse entre personas naturales y personas jurídicas. Pero finalmente el destinatario final de ese servicio de alojamiento siempre va a ser la persona física. Y la pregunta es, ¿todo va a funcionar de manera tan simple, autómata? Entonces, ¿realmente se perderá algún día ese trato personalizado? No sé, pero si a todos los que nos acompañan en esta tribuna reflexionarán, ¿acaso no es importante cuando de repente te reconocen, cuando caramba, bienvenido, qué gusto, cuánto tiempo que no venía por acá, siempre con vista a tal paisaje, cosas así que obviamente lo hacen sentir cómodo, lo hacen sentir único al huésped? Entonces, esos detalles, digo yo, ¿se llegarán a perder? Sí, sí, definitivamente muy acertada esa reflexión, porque nos dice mucho del cambio y que ojalá no se pierda ese trato personalizado. Ahora, cambiando un tema del hospedaje, entrando un poco más a profundidad de los restaurantes, que ya mencionó un poco el tema de como parte del aspecto turístico, ¿no? Que es la gastronomía y todo lo demás, los comensales que mencionó. ¿Qué cree usted que lo acertado y lo que faltaría para poder tener una regulación mucho más robusta desde un punto de vista legal en el aspecto de los restaurantes? Ese es otro tema sensible y en donde, sin que yo haya profundizado el tema, que será materia de otro trabajo, pero no nos olvidemos que los hospedajes efectivamente pueden prestar el servicio de restaurantes complementariamente. Y también, cuidado que cuando ostentamos determinada clase o categoría en hospedajes, el restaurante tiene que corresponder a ese mismo nivel. Entonces, ¿cómo fortalecerlo? Bueno, para mí es preocupante la situación que se vive en el país en cuanto a la regulación de los restaurantes desde el punto de vista sectorial. La Ley General de Turismo alude a los prestadores de servicios turísticos y específicamente alude a los restaurantes. No se señala que un restaurante sea categorizado o no. No alude a que un restaurante pueda ser turístico. No. Solamente se señala restaurantes. Pregunta entonces, ¿qué pasó con el reglamento que se dictó en el 2019 para regular a los restaurantes en el Perú? Y desde el título alude a que los restaurantes, este reglamento es para los restaurantes categorizados y calificados turísticos. ¿Cuál es el grueso de restaurantes que existen en el país?
¿Son los categorizados de unos 5 tenedores? ¿O son los turísticos? ¿O son los restaurantes que encontramos al paso por nuestro barrio, por cualquier calle, avenida, en Lima, en el interior del país? Ellos son los masivos. Y la pregunta es, ¿por qué se decidió desregularlos? Entonces, desde la perspectiva del sector turismo, eso para mí me parece preocupante, porque eso ¿qué obliga? O que se enmiende ese error al dejarlos fuera, o que se dicte un reglamento paralelo para que cubra ese vacío. Muy al margen que hay muchas cosas que se han ido dejando de lado, aunque tenemos que apelar, y ahí muchas veces se hace justificable nuestra presencia como abogados cuando se omiten algunas obligaciones. Por ejemplo, me voy a permitir hacer un paralelo. Los hospedajes, por ejemplo, que están clasificados y o categorizados, deben exhibir una placa indicativa en el exterior del establecimiento que dé cuenta de ello. Pero para que ostente y exhiba esa placa indicativa, tiene que contar con una certificación que la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo la haya emitido, que precisamente responde a esas condiciones específicas de acuerdo a la clase y o categoría. Así. Y en el caso, cuando llegamos a recepción, independientemente de los medios virtuales que podamos utilizar y nos podamos también informar, pero físicamente cuando ya estamos y llegamos a recepción, tenemos que visualizar el tarifario, las condiciones, las cláusulas generales de contratación que vamos a hacer uso, sin perjuicio que cuando ingresemos a la habitación las vayamos a ver reproducidas con una capacidad de síntesis, ¿no? Pero que igual nos ilustra y nos informa sobre cómo debemos observar nuestra conducta, derechos y obligaciones. Correcto, lo propio sucede con los restaurantes. Los restaurantes, ahora, los que deseen tener categoría, van a usar una placa indicativa que dé cuenta de 1 a 5 tenedores y, de ser el caso, se ostenta la calificación de turística, pero condicionado a que primero hayan obtenido el certificado correspondiente del segundo nivel de gobierno, como digo, la DIRCETUR. Salvo Lima Metropolitana. En Lima, capital del Perú, tiene una situación sui generis, porque aquí yo no estoy hablando del punto de vista municipal, yo estoy hablando desde el punto de vista sectorial, y quien representa en la capital de la República el sector turismo, equiparable a un segundo nivel de gobierno, es Lima, la municipalidad de Lima, porque no nos olvidemos que también existe Lima Región, ¿no? Entonces tiene que también ser celosa de ello. Y haciendo el paralelo con estas condiciones, digamos, que son la primera impresión que tenemos de un hospedaje, en el caso del restaurante, por ejemplo, la carta o menú, que muchas veces uno piensa de que es un elemento decorativo, que hay un atril que bonito, y muchas veces no lo leemos. O cuando tenemos la sorpresa que cuando ingresamos al restaurante, a ver, yo que soy norteño, soy de Trujillo, y yo digo, caramba, qué bien, por fin encontré un buen restaurante que tenga chámbar, me trae un chámbar. Señor, ya se acabó. Sí. O no hay. O no hay. Y le digo, caramba. Falta actualizar. Pero no puede ser posible. Y hoy es lunes. Los lunes se come chámbar en Trujillo. Y encima no lo tiene. Desinformación. No nos olvidemos que la información tiene que ser clara y oportuna. O cuando vienen y nos dicen, la cuenta, señor, ¿cómo? ¿Y esto de acá? No, es que es la propina. Señor, el servicio. ¿Perdón? ¿Pero cómo no lo consideraron ya dentro del precio final que está en la carta? No, pero esa parte... No, señor. Cuando usted me da el precio se entiende que está la información integral. Y eso es vulneración al derecho de información. O a veces ni siquiera encontramos la carta cuando vamos a ingresar a un restaurante. Cuando el Código de Protección y Defensa del Consumidor alude que los hospedajes y los restaurantes deban tener en el exterior de los mismos la información que da cuenta de su oferta. De tal forma que yo llego, lo tomo o lo dejo, me parece o no me parece. Y si ya lo acepté, es porque hay. ¿Por qué después me va a decir que no existe el servicio? Correcto. Ahora, usted toca algo bien importante en el tema de las denominadas propinas, ¿no? Y hay un concepto que se maneja a veces en las boletas que te dan o las facturas. Algunos tienen, algunos no, que es el RC, recargo al consumo, según decreto legislativo. Se entiende, o al menos yo entiendo que ese concepto es referido a la propina. Ahora, eso está bien que se ponga así de manera independiente a los costos de los platos o de lo que uno haya consumido, o
o ese recargo al consumo denominado propina debería ya estar incluido en cada costo de cada platillo? Se entiende que ya está incluido, pero nada impide que uno pueda hacer una mención específica. Lo que sí no puede ser que si no ha sido comprendido me lo van a cobrar aparte, ¿no? La información, como decía, tiene que ser clara. Ahora, pero a veces nos quedamos en el tema de la propina desde el momento que el consumidor decide pagarlo. Pregunta, ¿y ese dinero estamos seguros que está seguro que va a llegar a su destinatario? Ese es otro gran problema. Ese es otro problema. ¿Y por qué? Porque además para que haya esa propina es porque debe preexistir un acuerdo entre los trabajadores con el empleador, porque esto tiene un carácter laboral y es intangible. Esto no puede ser tocado por el empleador. Entonces, ¿y tenemos la certeza que va a llegar? Se han visto casos por ahí que no llegaban y sí eran tocados por el empleador, ¿no? Entonces, porque finalmente cuando uno paga actualmente, pasa la tarjeta en el POS y ya está incluido el recargo del consumo, se hace una bolsa que en teoría, como usted dice, debería distribuirse con todos los empleados de la bolsa que se hayan generado, pero finalmente no se hace. Así es, perdón, y porque eso es voluntario. No nos olvidemos que esto, lo que nosotros los abogados decimos, pues, tiene una obligación de carácter convencional, no es legal. Entonces nace del compromiso entre el empleador con los trabajadores. Si es así, entonces se tiene que respetar ese acuerdo. Ahora, en el tema también de la información clara y oportuna que usted menciona, que me parece súper interesante, porque no solamente es la información, sino también la oportunidad de la información. Y como usted hizo el ejemplo de que puede en la carta estar un platillo, pero finalmente dice, no, el día de hoy no tenemos ese platillo, y genera pues un malestar en el comensal. También ha existido o se mantiene aún un problema en algunos restaurantes. Por ejemplo, cuando uno va y te dan el servicio no pedido y que no está en la carta y no solicitado de pan, ¿no? Y te le ponen el pan y claro, entonces uno a primera impresión piensa que es parte de la cortesía del restaurante, como ir a una cevichería y que te ponen en la canchita, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente uno se da con la sorpresa cuando te viene la boleta o la factura, lo que haya pedido uno, el servicio de pan dice 25 soles. Nada menos. Entonces uno sale y dice, oye, pero ¿yo en qué momento? Ahí hay una desinformación, ¿no? También, y que finalmente termina perjudicando al comensal. Forma parte efectivamente de la vulneración al derecho de información. Y además, no nos olvidemos, porque si te lo ponen en la mesa y tú no lo pediste, quiere decir que es a título de liberalidad. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, en el tema de la cátedra, hay que tener mucho cuidado en el mensaje que damos. Y la claridad, por ejemplo, cuando preparamos un contrato, ¿no? Hay que tratar de ser lo más claro posible, centrar bien las ideas y sistematizarlas en su conjunto. ¿Por qué? Porque cuando dejamos abierta más de una interpretación se generan esos problemas. Y cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista empresarial, tenemos que ser cuidadosos. Y eso no solamente es una vulneración, en general, realmente estamos ante un tema delicado. ¿Por qué? Porque estamos afectando el derecho a la información del consumidor, que tiene más características de orden administrativo, denunciable, anti-indecopy. Por ejemplo, y otra cosa, a veces nos olvidamos también de hacer uso del libro de reclamación. Ese es otro tema. Y a veces decimos, no, voy a estar perdiendo mi tiempo. Sí, pero cuando ya procesas cómo se ha actuado, tú dices, ¿por qué no utilicé el libro de reclamaciones? Y hemos perdido la oportunidad de generar un medio probatorio y que en trato directo podamos de repente haber solucionado el problema. Y habiéndolo utilizado, de repente, si era inevitable, buscar una posible conciliación ante el SAC en indecopy o eventualmente ya una denuncia, ¿no?, ante la Comisión de Protección al Consumidor. Pero sin perjuicio de eso, estamos ante un engaño, un ardid, una astucia, que acá el doctor como penalista, ¿no? Estamos hablando pues de una estafa. Claro. ¿Y cuántas veces en el ámbito empresarial tenemos este tipo de sorpresas? Como por ejemplo, aunque no lo hemos mencionado, pero sí está incluido dentro del sector del turismo, durante la pandemia, la mayor cantidad de problemas que ha tenido dentro del sector turismo, que no nos olvidemos, que es un sector donde no se oculta la informalidad. Para un ejemplo, nosotros viajamos a algunos lugares turísticos en el Perú
y nos sorprende muchas veces que haya una informalidad tremenda. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Dónde está la supervisión? Y entonces, ¿a qué iba? Las agencias de viajes y turismo. Correcto. Muchas estafas. Y entonces, y con la ventaja, entre comillas, que la agencia de viajes sí puede brindar sus servicios no solamente de manera física, sino de manera virtual, que no es el caso de un hospedaje, un restaurante, que sí tenemos que ir físicamente para hacer uso de esa infraestructura, equipamiento y servicios. Entonces, realmente esto, o por ejemplo, cuando unos guías de turismo también no informan como es debido, o nos hacen partícipes en su servicio de una visita a una zona arqueológica y nos damos con la sorpresa, no voy a ser específico, pero es reciente lo que ha sucedido, ingresan y es el primero que debe respetar las normas, respetar que no se vaya de alguna manera a afectar nuestro patrimonio cultural, ¿no? Y sin embargo, son los primeros que lo desobedecen. Entonces realmente son muchas aristas que seguramente podemos relacionarlo con el tema no solamente de turismo, con el tema de salud, con el tema de seguridad, ¿no? Transporte. Bueno, y ahora que estamos pues con el tema tan sensible de nuestro primer aeropuerto, puerta de entrada al Perú, el Jorge Chávez. Correcto. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado el día de hoy en nuestro programa y haber compartido todos estos aspectos del derecho turístico, ¿no? El hospedaje, restaurantes y las características propias de cada uno. Espero contar con usted en una próxima oportunidad. Le agradezco esta tribuna y que realmente tenemos que reflexionar mucho en el país. Se ha perdido mucho la sensibilidad, pero sobre todo tenemos que trabajar por construir una cultura turística, una cultura empresarial de consumo y además de la jurídica, que es precisamente la naturaleza de este programa, y sobre todo el humanismo, ¿no? Que tanta falta nos hace. Y como yo siempre me despido de los alumnos también, no se trata solamente de acumular conocimientos, sino de proyectar sabiduría. Y nunca les deseo suerte, les declaro éxitos. Y finalmente una frase que ya me conoce, que debemos ser causa, no la consecuencia, no más de lo mismo. Basta ya de mediocridad en el país. Tenemos que pensar en grande y seguir en esa proyección por el bien de nosotros, de nuestras familias y de la patria que tanto nos espera y nos reclama. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias. Bueno, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Espero haya sido de su interés. Ya saben, estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche por Grizzly TV en todas las plataformas digitales. Hasta la próxima.